Hola, hoy día vamos a ver un problema clásico de mecánica utilizando la segunda ley de Newton que se llama la máquina de Atwood. La máquina de Atwood consiste en una polea como la que ven ustedes ahí y donde con dos masas unidas por una cuerda. El problema que vamos a ver ahora hoy día consiste en resolver la máquina de Atwood, pero más que eso, hacer una variación de ella para obtener información más completa y así repasar unos conceptos importantes eh, en esta configuración. Entonces vamos a ver ahora cuál es el problema en cuestión. Tenemos ahí entonces esta configuración donde tenemos la polea, eh, esta polea, dos masas M1 y M2. En este caso M1 vale 60 kilos y el M2 100 kilos. Me están pidiendo cuál es la tensión en la cuerda. El sistema en este caso está en reposo, es por eso que he colocado que la aceleración es cero. Obviamente está en reposo porque la masa M2 es más grande que la masa M1, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que la M1 arrastre a la M2 hacia arriba. Eso no va a ocurrir. El sistema está en reposo. Este es un caso especial de máquina de Atwood. El caso más general es cuando la masa M2 no está en el suelo y el sistema se está moviendo, está acelerando. En este caso, la aceleración es cero. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cuál es la tensión de la cuerda? La tensión de la cuerda es como una fuerza interna de la cuerda que el material ejerce para que la cuerda no se corte. En este caso, por ejemplo, la masa M1 está colgando de la cuerda. Ahora, si aumentamos la masa de la cuerda, entonces la tensión va a ser mayor. Y así sucesivamente. Obviamente, si aumentamos la masa muy grande, la cuerda se va a cortar. Y en ese momento, cuando la cuerda se corta, la tensión es cero. Bueno, cada vez tensionamos más. En este caso, vamos a resolver el problema tal como está. Para resolver este problema necesitamos establecer o dibujar un diagrama de cuerpo libre, aunque no es necesario, pero vamos a ver que va a ser útil. El diagrama de cuerpo libre involucra dibujar lo siguiente. Elegimos, por ejemplo, la masa M1 y dibujamos al lado derecho el bloque, o en este caso lo dibujé con letras punteadas, donde dibujamos las fuerzas involucradas. También podríamos haber dibujado la tensión, el mismo dibujo, esta tensión hacia arriba, el peso hacia abajo, ¿ok? También podríamos haber hecho eso, pero veremos más adelante cuando veamos problemas más complejos que este, vamos a ver que esto no es conveniente. Por lo tanto, la idea es usar diagramas de cuerpo libre. Ahora, en este caso la masa M1 está en reposo, igual que la masa M2. La tensión debe ser igual al peso del cuerpo para que haya un equilibrio, para que no acelere. Lo mismo ahora dibujamos un diagrama de cuerpo libre para la masa M2. Y es la figura que está rodeada de diferente color ahora. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas involucradas o que actúan sobre la masa M2? La primera fuerza que nos llama la atención es obviamente la misma tensión de la cuerda, que la tensión de la cuerda a la izquierda sea igual a la tensión de la cuerda a la derecha, es consecuencia de que la masa de la polea es despreciable. Si la masa de la polea no fuera despreciable, entonces tendríamos que usar otras técnicas donde deberíamos usar el concepto de momento de inercia, pero no es el caso en este curso. Ahora, el peso del cuerpo se representa por, obviamente, una flecha hacia abajo, el vector, y hay otro vector involucrado que es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza que ejerce el suelo sobre el bloque. Esa fuerza normal impide que el bloque se hunda en el suelo, obviamente. Por lo tanto,
para que haya equilibrio en el caso del lado derecho, que también está en reposo, debe ocurrir que la fuerza normal más la tensión más el peso debe ser igual a 0. Eso es vectorialmente. O en otras palabras, la magnitud de la tensión más la magnitud de la fuerza normal tiene que ser igual a la magnitud del peso de la masa de M2. Bueno, al establecer el diagrama de cuerpo libre siempre debemos tener un sistema de ejes coordenados. En este caso yo elegí un sistema para arriba positivo y para abajo negativo. Y además sabemos que está actuando la gravedad. Ahora, una vez teniendo los diagramas de cuerpo libre, procedemos a establecer o escribir las ecuaciones de movimiento. Eso es mediante la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la masa por la aceleración de un sistema tiene que ser igual a la suma de todas las fuerzas involucradas. En este caso la aceleración es 0. Por lo tanto, 0 debe ser igual a la suma de las fuerzas involucradas. Esto lo hacemos para cada uno de los diagramas de cuerpo libre, por separado. Entonces, escribimos la primera ecuación para el caso de la masa M1. Dice que M1 por A, que ya sabemos que es 0, es igual a la suma de todas las fuerzas involucradas. Todas las fuerzas involucradas es esto que está acá. Es decir, menos M1G lleva signo negativo porque va hacia abajo. Eso tiene que ir de acuerdo al sistema de ejes coordenados que he elegido. Más T, que va hacia arriba, la tensión, de acuerdo al diagrama el primer diagrama de cuerpo libre, eso debe ser igual a 0. Entonces fácilmente encontramos que T es M1G. Claro, tiene todo sentido porque la tensión debe igualar al peso. Entonces sale muy simple deducir cuánto vale la tensión. Y si reemplazamos los datos que nos dan, M1 vale 60 kilos y G vale 9.8, me da que la tensión de la cuerda es 588 newtons. Y es la misma tensión que está al lado derecho de la polea. Ahora, calculamos nosotros, ya respondimos la pregunta del problema. Pero esto resultó demasiado simple, por lo cual vamos a complicarlo un poquito y trabajar con la verdadera máquina de Atwood. Ahora, en el caso de la... ¿Qué pasa con es interesante también ver qué pasa con la masa M2. Claro, la tensión es la misma, pero también podemos obtener información valiosa de ahí. ¿Cuál es la fuerza normal, por ejemplo? ¿No la hemos calculado? No nos pidieron calcular la fuerza normal. ¿Podremos hacerlo? Sí, claro que sí. Aplica la misma fórmula, la misma ecuación de Newton, la segunda ley de Newton, donde M2 por A, que la aceleración de la masa M2 tiene que ser igual a la suma de las fuerzas en la dirección I, que es 0 porque está en reposo, pero ahora las fuerzas involucradas son 3, que es la tensión que va hacia arriba, por eso que esto es positivo. La fuerza normal que va hacia arriba es positivo y obviamente el peso que va hacia abajo. Eso, la suma de esas tres cosas debe dar 0 y de ahí podemos obtener fácilmente N, que es la fuerza normal, es la magnitud de la fuerza normal. Si reemplazamos los valores de M2 y de T obtenido anteriormente, nos da finalmente que la fuerza normal vale 392 newtons. Entonces, cuando uno resuelve un problema en una prueba, en un examen, lo mejor es, para hacerlo rápido, es reemplazar los datos de inmediato. Pero en este caso quisimos hacer este pequeño juego algebraico para ver cómo aplica este asunto. Ahora nos vamos a revisar
la máquina de Atwood original, digamos, la verdadera. Es decir, esta máquina que hemos visto acá también es máquina de Atwood. Lo que pasa es que es un caso especial donde las masas están en reposo. ¿Qué pasa si ahora las masas están en movimiento? Entonces eso se ve de la siguiente manera. Esa sería la máquina de Atwood que aparece en todos los libros de texto, donde la masa M1 se va moviendo hacia arriba y la masa M2 se va moviendo hacia abajo. Estamos suponiendo obviamente que en este caso que la masa M2 es más grande que la masa M1. Si no, se movería en el sentido contrario. Obviamente, acá también debemos dibujar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre para la masa M1 es exactamente igual al anterior. Pero acá debemos hacer notar que ahora la masa M2, el diagrama de cuerpo libre, no es igual al anterior. Recordemos que en el anterior teníamos que como el cuerpo estaba en el suelo, la masa M2 estaba en el suelo, entonces teníamos una fuerza normal involucrada. Es decir, la fuerza que el suelo ejerce sobre la masa M2. En este caso de acá, el cuerpo M2 no está en el suelo, por lo tanto el diagrama de cuerpo libre no tiene la fuerza normal. Resulta ser más simple, en otras palabras. El sistema de coordenadas es el mismo de antes, y ahora entonces establecemos la ecuación de movimiento para la masa M1. Y aquí es donde hay una diferencia, porque ahora el A, la aceleración es distinto de 0, no es 0 como el anterior. Por lo tanto, M1A ya no es 0, sino que es M1A. M1, el A es desconocido. ¿Okay? Fíjense en el diagrama también que la aceleración de la masa M1 va hacia arriba, tiene esa dirección, y de la masa M2 tiene dirección hacia abajo. Pero en ambos casos, la magnitud de la aceleración es la misma. ¿Okay? La única diferencia es que una va en sentido contrario a la otra. Eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando establezcamos las ecuaciones, y eso considerando el sistema de ejes coordenados que hemos elegido. Por lo tanto, M1A es la suma de las fuerzas en la dirección Y. Eso es menos M1G, porque G va hacia abajo. Es decir, esta ecuación corresponde a este diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? Ahora T también va hacia arriba, o sea, en ese sentido es la misma ecuación del caso anterior, pero ahora no es 0, sino que es M1A. Por lo tanto tenemos dos incógnitas ahora. A es desconocido y la tensión es desconocida. Por lo tanto deberíamos obtener otra ecuación para el cuerpo de masa M2 y de ahí establecer un sistema de coordenadas. Veamos qué pasa. Para la masa M2 ahora tenemos menos M2A. Acá hay que tener ojo en esto, porque la aceleración, como ya dije recién, tiene sentido contrario en el lado derecho. Por lo tanto, en vez de escribir A, escribo menos A. Por lo tanto, menos M2A es igual a menos M2G, que va hacia abajo, y más T, que va hacia arriba. Por lo tanto, ahora yo puedo escribir la ecuación de la siguiente manera, y tengo entonces dos ecuaciones. Esta ecuación y esta ecuación. Con esas dos ecuaciones debería ser capaz de obtener el valor de la tensión y el valor de la aceleración.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos combinar las dos ecuaciones. Por ejemplo, sumarlas. En este caso, sumé. En este caso lo que hice fue restar las ecuaciones. Esta ecuación le resté esta ecuación. Ustedes podrían hacerlo de otra manera. Despejar, por ejemplo, t de acá. Y reemplazar este t en esta otra ecuación y después obtener cuánto vale a. También son formas equivalentes, así que esto queda como un ejercicio para que lo comprueben. Lo que yo hice fue tomar esta ecuación y le resté esta ecuación, por lo tanto me quedó m1a menos m2a, por lo tanto me quedó m1 más m2. Acá después factoricé por m1 m2 y me queda esta expresión que está acá, más simplificada. De ahí se obtiene finalmente entonces que la aceleración vale m2 menos m1 por g dividido por m1 más m2. Esa sería la aceleración del sistema. Ahora surge la pregunta, ¿qué pasa si m1 es igual a m2? Okay. ¿Qué pasa si m1 es igual a m2 en esa ecuación de color azul? Sin calcular nada. Supongamos que m1 sea 60 kilogramos y m2 60 kilogramos. ¿Se moverá el sistema? ¿Cuál será su aceleración? Eso lo podemos responder sin hacer ningún cálculo. Porque las masas son iguales, obviamente no hay un desequilibrio, por lo tanto se va a quedar quieto. Va a ir en equilibrio. Eso es obvio, ¿cierto? Pero eso obvio está reflejado en esa ecuación. ¿Por qué? Porque en esta ecuación, si m1 es igual a m2, ¿qué me queda? 0. Aceleración 0. Es decir, la matemática me está diciendo que me está confirmando mis sospechas, digamos. Bien. Ahora, con la aceleración que hemos obtenido ahora, la podemos reemplazar en cualquiera de estas ecuaciones. Por ejemplo, esta aceleración yo la reemplazo ya sea en esta ecuación o en esta ecuación. Y así se obtiene, por ejemplo, lo siguiente. Es decir, la aceleración en este caso la reemplacé de acuerdo a esto, a ver, esta es la aceleración, la reemplacé en la ecuación de acá, aquí. Y al hacer eso se obtiene esta expresión grande. Y al hacer un poco de álgebra, uno sigue jugando con esto, llega finalmente que la tensión es m1 por m2 dividido por m1 más m2 por g. Fíjense que m1 por m2 me da unidades de masa al cuadrado. m1 más m2 me da unidades de masa, por lo tanto m1 por m2 dividido por m1 más m2 me da unidades de masa. Y tiene sentido porque masa por g me da fuerza. Y eso es tensión. Entonces, podemos ahora reemplazar los datos que nos dieron arriba. M1 60, M2 100. Y eso da que la tensión es 367.5 newtons. ¿Cuánto era la tensión en el caso anterior cuando estaban en movimiento? La tensión era, creo, 588 newtons. Es decir, al estar el sistema en movimiento, disminuye la tensión. Eso es la primera observación que podemos hacer. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, en el caso anterior era 0, ¿cierto? Pero ahora está en movimiento, así que la aceleración tiene el valor de 2.45 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué otra información valiosa podemos sacar de acá? Fíjense que, como nota,
Bueno, esa es la tensión. Si la tensión ahora yo la arreglo un poco, divido todo por M2, entonces me queda M1G dividido por M1 sobre M2 más M1. ¿Qué pasa si la masa M2 es muy grande? ¿Cuánto vale la tensión? La tensión es M1G. Es decir, si esta masa es gigantesca, si estuviera ahí, por ejemplo, la tensión es exactamente igual al caso de inicial. Ahora, esta otra configuración de la masa en el suelo es exactamente equivalente a que la cuerda esté atada al suelo. La tensión en la cuerda va a ser la misma en este caso, el caso de izquierdo, que el caso de derecho. Es decir, la tensión va a ser M1G, lo mismo acá, M1G. Solamente por el hecho de que el sistema está en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, la resolución de este problema involucró escribir todas estas ecuaciones que toman su tiempo en un examen. Uno se puede tomar su tiempo en resolver esto, expresar esto. Lo hice solamente por motivos pedagógicos. Ahora, en el caso práctico, uno ya tiene los valores. Por lo tanto, toda esta álgebra que aparece ahí se simplifica muchísimo porque no tiene que estar escribiendo tanto fracciones ni productos. Así que esa sería entonces como nota final. Ahora, la máquina de Atwood aparece a cada rato, en cada momento, en todos los problemas más complicados. Así que teniendo claro este problema, cómo se resuelve, cuáles son las fuerzas involucradas, entonces ustedes van a poder resolver problemas más complicados. Eso sería todo por hoy. Gracias.